Bien, bueno, acuérdense que nosotros el día de ayer estuvimos viendo la meiosis, vimos también la parte de la muerte celular y la diferencia o la comparación entre la mitosis y la meiosis. El video que yo les acabo de mandar es acerca de la meiosis humana. Antes de meternos con eso, de ver las dudas sobre eso, que ya las vamos a ver, quédense tranquilos, ahora las vamos a ver, me quedó una partecita ayer por contarles, por explicarles, que para que no se pierdan en el orden del cuadernillo, es decir, antes de meiosis humana, ustedes tienen algo que se llama ciclos vitales. Ahora se los voy a explicar, porque no es muy complicado, pero para que no se pierdan en el orden del cuadernillo, porque está antes de meiosis humana, ¿sí? Entonces, vamos a ver esto de los ciclos vitales, así después nos podemos meter directamente con la meiosis humana. Aguanten un minutito, lo tienen tanto en el apunte como en el cuadernillo, a esto de los ciclos vitales. Así que lo pueden, está antes, está entre lo de meiosis que vimos ayer y lo de meiosis humana, que es el video que les mandé hoy día. Esperen que les comparto, ya estoy compartiendo. Aguántenme. Bien, fíjense. Esto que tienen acá, ahora vamos, son los ciclos vitales. ¿Qué quiere decir? Profe, Dime. hay un compañero que aún no termina, o sea, Maxi. De ver el Hola, video. pero ya estoy acá igual. Ahí se unió. Está acá, está acá, está acá. Está acá, está acá, entró. Gracias, igual. Vamos a fijarnos que igual ahora vamos a repasar el tema de la meiosis humana, así que si a alguno le faltó ver algún pedacito de la última parte, después lo puede volver a ver y igual lo vamos a brevemente explicar para el que no lo entendió. Antes que veamos esto de la meiosis humana, quedó por ver ayer un pedacito de teoría que habla sobre los ciclos vitales, ¿sí? Básicamente está relacionado con esto que estuvimos viendo ayer de haploide-diploide. ¿Se acuerdan que yo les conté que había que tener bien en claro lo que significaba ser un individuo diploide, lo que significaba ser haploide? Es decir, una célula es diploide cuando tiene toda la dotación cromosómica y los cromosomas están de a pares. En una célula haploide tengo la mitad de la dotación cromosómica y los cromosomas no están de a pares. Entonces, nosotros hemos visto lo que pasa en el humano, pero si nosotros nos fijamos, acá tenemos otros ciclos vitales de otras especies, como puede ser hongos, protistas, plantas, que no es igual que el nuestro. Fíjense, en nosotros, ahora lo vamos a ver enseguida, fíjense, este es el ciclo vital nuestro. Este es el de una planta y este es el de un hongo o un protista. Fíjense que claramente son ciclos vitales distintos, ciclos de vida distintos. Porque fíjense que su mayor ciclo de vida en un hongo o en un protista es haploide. Y en nosotros, fíjense, no pasa lo mismo. Entonces, les hemos puesto como un ejemplo de cada uno como para que tengan idea, pero la verdad es que es como muy amplio el tema. De hecho, ya lo van a ver cuando veamos reinos, que por ahí dentro de un mismo reino, no todos los hongos es igual, o no todas las algas es igual. Ustedes tienen el ejemplo en el cuadernillo de una alga que se llama clamidomona. Es una alga, ¿sí? Que se caracteriza porque su ciclo vital es así. Mediante meiosis, el alga produce esporas. Esas esporas se replican y forman hifas. Esas hifas se unen entre sí, se aparean y fusionan sus núcleos y forman un individuo diploide, que es el alga que nosotros vemos, que es la clamidomona. Entonces, fíjense que el ciclo de vida de este tipo de alga es casi, si lo comparamos con lo que hemos visto, gran parte de su ciclo es haploide
y una pequeña parte de su ciclo está en estadio diploide. Miren lo que pasa con una planta. Por ejemplo, esto que tenemos acá, ¿alguien sabe lo que es? ¿Nunca lo han visto? Es un helecho. ¿El helecho puede ser? El helecho. El helecho tiene esporas. Muy bien, el helecho se le llama esporofito maduro. Esperen que hay alguien que quiere entrar. Guárdenme un minuto. El helecho lo hemos puesto como un ejemplo de las plantas, y en realidad la planta que nosotros vemos se llama esporofito maduro. ¿Alguna vez han visto detrás del helecho lo que hay? Como puntitos negros. ¿Nunca lo han visto? Sí. Bueno, esos puntitos negros del helecho se llaman esporangios. Dentro de esos esporangios ocurre la meiosis. Cuando ocurre la meiosis, se producen esporas. Esas esporas germinan y por procesos de mitosis forman lo que se llama el esporofito. En realidad, el proceso de mitosis lo que hace es, es que no sé si lo van a alcanzar a ver. Cuando las esporas germinan, se forman gametofitos. Esos gametofitos son los que van a formar de nuevo el esporofito. ¿Cómo es el proceso? Dentro del gametofito, yo tengo la gameta femenina y la gameta masculina, las dos. Entonces, cuando se fecundan, forman un cigoto, que es primero un esporofito joven y finalmente un esporofito maduro. Quiere decir que en esta planta, nosotros y en las plantas, vemos un estadio como esporofito y un estadio como gametofito. Entonces, si ustedes se fijan, en este caso, la mitad de su ciclo es diploide y la mitad de su ciclo es haploide. Entonces, repito, estas esporas germinan, producen los gametofitos, esos gametofitos en su interior contienen el óvulo y la gameta masculina, o sea, la femenina y la masculina, que en determinadas condiciones se fecundan y forman un cigoto. Ese cigoto es diploide. Primero es un esporofito joven y finalmente se forma un esporofito maduro. Y otra vez el ciclo se vuelve a reiniciar. Ahora, fíjense nuestro ciclo. ¿Qué pasa acá? Si nosotros vemos nuestro ciclo, nosotros somos individuos diploides. No tenemos un estadio haploide como una planta. Nosotras, todas las células de nuestro cuerpo son diploides. Ahora, en determinado momento, en determinada estructura de nuestro organismo, en los ovarios de la mujer y en los testículos del hombre, mediante un proceso de meiosis, producimos óvulos y espermatozoides, que son nuestras células haploides, pero que se vuelven a unir en fecundación y otra vez vuelven a formar un cigoto diploide. Es decir, nosotros no tenemos un estadio diploide. Todas nuestras células son diploides, excepto que hay una estructura determinada en nosotros que produce células haploides, pero que inmediatamente se vuelven a unir y forman individuos diploides nuevos. Entonces, claramente, si volvemos a comparar los tres ciclos, fíjense que son ciclos de vida totalmente distintos. Lo más normal es que encuentre un alga, por ejemplo, en un estadio de tipo haploide. Y nosotros no conocemos humanos haploides. Entonces, es importante que entiendan que si bien nosotros obviamente siempre nos concentramos en el humano, porque ustedes van a estudiar medicina, no en todas las especies es igual. Cuando vean, por ejemplo, los reinos, se van a dar cuenta que incluso dentro del mismo reino protista, es como una gran variación de individuos. De hecho, yo ayer, por ejemplo, les decía, creo que el Nico me lo había preguntado, que, por ejemplo, los hongos se reproducen en forma sexual y asexual. Nosotros solo nos reproducimos en forma sexual. Entonces, es importante que si bien conozcamos lo que pasa en nosotros, porque es lo que ustedes van a estudiar, sepamos que no siempre es así. ¿Se entiende? Sí. Sí. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora entonces? Si de esto no quedó duda, vamos a ir a ver el tema de la meiosis, que me dijeron que había quedado alguna duda. Esperen que les voy a compartir el Power.
así podemos concentrarnos en la meiosis humana. Tampoco se hagan tanto problema por los detalles de la meiosis humana, porque cuando veamos reproductor, a esto lo volvemos a ver. Es decir, volvemos a ver el proceso de reproducción, sobre todo con la regulación hormonal, que acá ustedes no la tienen. No ven cómo se regula en forma hormonal estos ciclos. Pero acá, como estamos viendo ciclo celular, bueno, les explicamos qué pasa en la mujer y en el hombre. Esperen que les muestre el power. Bien, fíjense, lo que tenemos acá es, ¿qué proceso? ¿Qué proceso están viendo? ¿Qué es eso? Espermatogénesis. Muy bien, es decir, es la formación de gametas masculinas. Como yo les decía a los chicos el otro día en el instituto, a otro grupo, en el hombre el proceso es mucho más simple, mucho más rápido, mucho más fácil. Ya van a ver que cuando les explique el de la mujer, si bien parece una fotito preciosa, divina y fácil, no es tan así. En el hombre, este proceso que ustedes están viendo dura semanas, en nosotras dura años. Entonces, van a ver que el proceso de formación de gametas en el hombre es muchísimo más simple. Y de hecho, chicos, un hombre, si bien este proceso principalmente está regulado por la testosterona, que es la principal hormona masculina, ¿sí? Y es verdad que los hombres, bueno, a determinada edad, cuando empiezan a envejecer, sus niveles de testosterona empiezan a caer. Pero inclusive, aunque los niveles de testosterona caigan, el hombre sigue produciendo espermatozoides prácticamente hasta que se muere. Por eso por ahí vemos hombres que son padres a los 80 años. Y fíjense que eso en una mujer no es posible. Entonces, por el tipo de proceso en el que forman las gametas los hombres, al hombre le permite toda su vida, o que su vida reproductiva sea mucho más amplia que la de una mujer. ¿Se entiende? Entonces, a ver, ¿cómo es el proceso? Este proceso en el hombre ocurre en los testículos. Todo comienza, como toda meiosis, con una célula diploide. Esa célula diploide hace un proceso de diferenciación y forma espermatocitos primarios, que obviamente si no ha habido una meiosis, sigue siendo diploide. Hace la primera división meiótica y forma 2 espermatocitos secundarios. Hace una segunda división meiótica y forma cada una 2 espermátides. Les hago una pregunta. Después de la primera división meiótica, ¿eran haploides como las células? Que lo vimos ayer. Haploides dobles. Dobles. Muy bien. ¿Y después de la segunda división meiótica? Simples. Muy Simples. bien. Entonces, estas 2 células van a ser haploides dobles. Acuérdense que el concepto de doble viene de el tipo de cromosoma. Haploide significa que tiene la mitad de la dotación cromosómica. Y doble de que los cromosomas que la están formando son cromosomas dobles. En cambio, esto que ustedes tienen acá, que es el resultado de la segunda división meiótica, que son espermátides, son haploides, pero los cromosomas, fíjense, que son simples. Ahora, estas espermátides, chicos, no tienen capacidad de fecundar. Todavía no son espermatozoides. Acá hay un proceso en el hombre que se llama espermiogénesis, no espermatogénesis. Espermiogénesis, donde no hay un cambio en la dotación cromosómica, sino que hay un cambio en la estructura del espermatozoide. Hay cambios en su cabeza, o sea, en la cabeza del espermatozoide, hay cambios en la cola, pero recién, una vez que hace ese proceso, obtengo los 4 espermatozoides, que son 4 células con capacidad de fecundar. Y aclaro esto, porque en la mujer eso no pasa. Entonces, este proceso dura semanas, chicos. Nada. ¿Por qué? Porque el hombre, en cada mililitro de semen, libera millones de espermatozoides. Entonces, claramente, necesita que la producción de espermatozoides sea muy rápida. Si yo pudiera agarrar
y observar un testículo de un hombre por dentro, yo podría ver que encuentro en el mismo momento, en el testículo, encuentro células en distintos estadios. Es decir, puedo encontrar espermatogonias, espermatocitos primarios, algunos espermatozoides formados, espermatocitos secundarios, es decir, en el mismo momento puedo encontrar células en distintos estadios. Pero, si bien esto que ustedes ven acá es un proceso meiótico, ¿qué pasaría si el hombre solo tuviera un espermatogonio en sus testículos? Solo tendríamos 4 espermatozoides. Solo podían producir 4 espermatozoides y se acabó. No es lo que pasa. El hombre, por procesos de mitosis, duplica la cantidad de espermatogonias que tiene. Entonces permanentemente hace mitosis y va produciendo más espermatogonias. Porque si no, si tuviera una sola, hace este proceso y se quedó sin espermatogonias. ¿Se entiende? Sí. Van a ver Sí. que cuando veamos en reproductor, que es la penúltima unidad, cómo es el control hormonal en el hombre principalmente lo que afecta este proceso, como les dije, es la testosterona. Y el hombre, si bien su liberación es pulsátil, es decir, por ejemplo, el hombre tiene picos de liberación de testosterona, por ejemplo, en la noche libera más testosterona que en el día, es verdad que en el hombre, a lo largo de un mes, el proceso de liberación de testosterona es bastante constante. Van a ver, cuando veamos el ciclo femenino, que nosotras, los picos hacen así, hay otra hormona que hace un pico en el medio, hay otra hormona que hace un pico al final, es decir, claramente nuestros niveles hormonales en un mes no son constantes. Entonces, se los aclaro para que vean que en ese caso hay diferencias tanto en la formación de gametas como en el control de esa formación en un hombre y en una mujer. ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿Alguna duda de la espermatogénesis que me quieran preguntar? ¿No? No, bro. No. Vamos entonces con la ovogénesis. La mujer es parecido en una parte y no tan parecido en la otra. ¿Por qué? Porque yo parto de acá se puede llamar ovogonio o ovogonia, es lo mismo. Se puede llamar de las dos maneras. Esta ovogonia es una célula diploide, que también hace un proceso de diferenciación y forma un ovocito primario. Hace la primer meiosis y forma un ovocito secundario y un cuerpo polar. Acá ya encuentro la primera diferencia. Cuando estas dos células se forman, no es como en el hombre, que los espermatocitos secundarios son iguales. Acá claramente esta célula es mucho más grande, tiene mucho más citoplasma, tiene muchas más organelas, es decir, la distribución entre las dos es despareja, porque en realidad la célula que me sirve es esta. Ahora les cuento otra cosa. La mujer empieza este proceso dentro de la panza de su mamá. A los 3 meses de vida intrauterina empezamos a hacer la meiosis. Por eso les digo que en nosotras dura años, porque cuando tenemos 3 meses de vida intrauterina ya empezamos a hacer meiosis. Pero ¿qué pasa? La mujer hace este proceso dentro de la panza de la madre y cuando llega a la primer división meiótica se detiene en profase 1 y nacemos con ovocitos primarios detenidos en profase 1 y lo que tenemos lo tenemos y lo que no hay, no hay. Es decir, no es como el hombre que permanentemente puede seguir produciendo. La mujer no, chicos. Como siempre les digo, suena horrible, pero tenemos una reserva nosotros. Y con esa reserva, y no hay más. Entonces, por eso es que también la edad reproductiva de la mujer, más allá de los niveles hormonales y todo eso, es tan acotada. Porque nosotras nacemos con millones de ovocitos primarios detenidos en profase 1, pero cuando llegamos a la madurez, quedan cientos. Los demás se pierden, se degradan. Entonces, queda detenido
en profase 1 de la meiosis 1. Nacemos, llegamos a la pubertad. Una vez por mes, uno de estos ovocitos primarios, uno solo, completa la de primera división meiótica y forma un ovocito secundario y un cuerpo polar. ¿Qué pasa después? Empieza la de segunda división meiótica y otra vez la detenemos. Se detiene acá. ¿Y qué pasa? Y escuchen bien lo que les voy a decir. Y van a entender que toda la vida dijimos las cosas mal. Para que este proceso se complete y yo obtenga un óvulo y un cuerpo polar, tiene que haber una fecundación. Es decir, para que este ovocito secundario, que está detenido en la segunda meiosis, termine este proceso, tiene que venir un espermatozoide y fecundarlo. Si eso no pasó, quiere decir que la mujer no ovuló. Nosotras no ovulamos, chicas. Lo que hacemos es liberar ovocitos secundarios detenidos en la segunda meiosis. La única manera de que ovulemos es que venga un espermatozoide y nos fecunde. Si no, lo que nosotros liberamos todos los meses son ovocitos secundarios detenidos. ¿Se entiende? Sí. ¿Sabías esto? No. ¿No? ¿Nadie lo sabía? No. No. Bueno, fíjense cómo hay conceptos que por ahí los mamamos de chicos, la ovulación. Como ovulación no es, porque si esa mujer tiene un óvulo, algo la fecundó, o sea que tendría que ser madre. ¿Se entiende? Entonces la realidad es que nosotras todos los meses liberamos ovocitos secundarios detenidos en meiosis 2. Eso es lo que liberamos, no óvulos. Está mal, en realidad ovocitamos. Suena horrible el término, pero es el concepto más correcto, digamos. ¿Sí? Entonces, Nico, vos que me preguntabas por los cuerpos polares, el cuerpo polar es una célula que prácticamente no sirve para nada. Resulta de la división meiótica, puede volver a dividirse en dos cuerpos polares más, pero todos estos cuerpos polares se degeneran, no sirven para nada. O sea que, fíjense, el hombre producía 4 células con capacidad de fecundar y nosotras 3 no nos sirven para nada. ¿Se entiende? Ahora, Claro, profe, mi duda era por qué los cuerpos polares no sirven para nada, o sea, ¿cuál es la diferencia? que no son células capaces de fecundar, porque no tienen la misma estructura que un ovocito secundario. Y Tienen esos cuerpos, plasma, menos organelas. ¿Entendés? Acá no hay una división pareja. Entonces no es una célula con capacidad para fecundar. Ah, y ahora le caché. eso, y esos cuerpos polares, o sea, son desechados por el Se mismo. degeneran, ¿Sí? se Ah, sí, degeneran, bien, bien. sí, se degeneran, totalmente. Ahora, piensen una cosa, ¿se acuerdan que yo arranqué y les dije, chicos, la etapa reproductiva de la mujer es mucho más corta que la del hombre, más allá de por nuestros niveles hormonales, que entramos en una menopausia, es verdad, pero hay otra razón. Vieron que es muy común que se diga que a medida que la mujer crece, tenga menos probabilidad de quedar embarazada, es decir, a los 35, a los 40, ahora bueno, la medicina amplía un poco más, 40, 50, es decir, hay mujeres de 40 que tienen hijos, ¿sí? Pero piensen una cosa, vayan al razonamiento. Una mujer de 50 años, su ovocito primario hace 50 años que está detenido, porque esa mujer nació con ovocitos primarios detenidos acá. O sea que hace 50 años sus ovocitos primarios están detenidos. Y de hecho, a medida que veo pasando los años, muchos de esta reserva con la que nacemos se degradan, se degeneran. Entonces cada vez tenemos menos. Entonces por eso la etapa reproductiva de la mujer es tan corta. No como en el hombre que permanentemente produce. ¿Se entiende la diferencia a lo que voy? Sí, profe. Sí. Bien, bien.
¿Alguna duda de esto que hemos visto? ¿Algo que me quieran preguntar? Vi eso, profe, que decía. No, que pregunte ella primero. Decime, Nico. Va, eh, vio usted que dijo lo de la reserva. Sí. Entonces, ¿las reservas son los ositos primarios? Las reservas son los ovocitos primarios detenidos en la primer meiosis. Con los ovocitos que nacemos, son los que llevamos toda la vida. Ah, Y no hay más. De hecho, yo les contaba, por ejemplo, el otro día a mis alumnos, a la mañana, que hoy se hacen estudios donde una mujer puede saber cuántos ovocitos primarios tiene en ese momento detenidos, para saber si algún día va a poder ser madre o no. Porque si la cantidad de ovocitos primarios que tiene detenido es muy poca, y algún día, el día de mañana, quiera ser madre, Profe, dime, yo también, no terminé de hablar, yo también tenía otra pregunta. Se me generó justo cuando estaba hablando. estaba contestando todo el libro, estaba justo. Por ejemplo, vio cuando, no sé, un óvulo le entra un espermatozoide, ¿no? Sí, Y digamos que vos al otro día te tomás la pastilla de emergencia, ¿estás perdiendo un ovocito primario? O sea, detenido. ¿En ese caso perderías uno? no, claro, en realidad, el espermatozoide no, siempre perdemos todos los meses, porque todos los meses el ovocito primario empieza el proceso. Ahora, para que vuelva a la imagen, así te lo explico bien. Vos todos los meses completás esto y obtenés esto. Empezás la segunda división meiótica y la parás acá. Esto sale de tus ovarios todos los meses y empieza a descender por tu trompa de falopio, porque esto pasa en los ovarios de la mujer. Esto, detenido en meiosis 2, sale de tus ovarios aproximadamente el día 14, lo cual no quiero seguir brindando información porque se van a confundir y es un quilombo, pero tampoco es que exactamente es al día 14, el tema de la ovulación, como le dicen. No siempre es el día 14, ojo con eso porque hay mujeres que se cuidan con el método de los días y tenés que ser muy regular para que eso sirva. Pero volviendo al tema, todos los meses vos terminás este proceso, liberás este ovocito secundario detenido, empieza a descender por tu trompa de falopio, y si en ese momento hay un espermatozoide que llega y lo fecunda, terminás el proceso y formás un óvulo. O sea que en realidad esto ya lo hizo el ovocito que se fecundó. Entonces, si vos haces todo esto, liberás por la trompa de falopio y nadie lo fecunda, con la menstruación lo liberás. Cuando se produce este ovocito secundario, chau, te fuiste, no te vimos. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. ¿Alguna duda más que me quieran preguntar de lo que estamos hablando? Que me estoy metiendo mucho en reproducción sexual, pero bien. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Sí o no? Por mi parte, no. Bueno, entonces, fíjense, volvamos un poquito a esto. Volvamos al del hombre o al de la mujer, es lo mismo. Volvamos a lo que estábamos hablando de los cromosomas. Espérenme. Bueno. Miren, te hago una pregunta. Esta célula, ¿cuántos cromosomas tiene? Es una célula humana. 46. 26. Tiene 46 cromosomas. Perfecto. Esta tiene 46 porque sigue siendo diploide. Hago la primer meiosis. ¿Cuántos cromosomas tiene cada una de estas? y 23 y 23, ¿o no? 23 y 23 de qué tipo. Haploide. Simples. Ujú. La primer división meiótica, haploides con. Doble. Creo que son doble. Bien, perfecto. Tengo 23 dobles, 23 dobles. Bien. Estas, Profe, sí, en el cuadernillo sale que tienen 22 y 44. no, porque lo que te está diciendo Por en el el sexano, cuadernillo, ¿no? claro, falta, en realidad, Claro. chicos, Tiene 22 y una. ¿Cómo se llamaba? esto tiene, miren, les cuento para que entiendan. Esto tiene 23 simples. Son
22 autosomas y uno puede ser cromosoma X o cromosoma Y, porque estoy en un hombre. Entonces, el hombre en sus gametas puede llevar en lo que vendría a ser el cromosoma sexual una X o una Y. Nosotras, siempre, ¿qué letra aportamos? ¿Qué cromosoma aportamos? 2X. X. Pero son 23 porque las gametas tienen la mitad de la dotación cromosómica. Son 22 autosomas y un solo cromosoma sexual. O sea que en realidad, ¿quién determina el sexo del embrión? El hombre. Exacto. Exactamente. Porque ¿Qué puede dijo, aportar profe? una X, que como el hombre puede aportar o una X o una Y, y la mujer siempre aporta X, ¿quién determina el sexo del embrión? Ah, bien, sí. ¿Está? Ujú. Siempre lo aporta el hombre, porque el hombre, si en su gameta va una X, se va a formar una mujer. Si en su gameta va una Y, se va a formar un hombre. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entendió? Bien, perfecto. Bien, vamos entonces a ver la última partecita de la unidad que habla sobre el cariotipo. Esto que tienen acá, chicos, es un cariotipo humano. Sé que no se ve muy bien, pero en realidad lo que a mí me interesa es que veamos qué significa un cariotipo humano. ¿Qué significa esto? Miren. Esto son, tengo que, así les comparto bien. Esto es un estudio que se puede hacer sobre una persona. Se toman linfocitos de esa persona, se estimula que esos linfocitos hagan procesos mitóticos y se los detiene en metafase. Y se analizan los pares de cromosomas que esa persona tiene. Fíjense, acá está el par sexual. ¿Qué es esto? ¿Un hombre y una mujer? Hombre. Un hombre. Muy bien, perfecto, porque tiene un X y un Y. Entonces, este es el famoso par sexual. Para el que recién me preguntaban, fíjense, acá tengo todos los 22 pares autosomas y el par sexual. En la mujer van a ser los dos iguales porque son dos X. Ahora, ¿qué me permite el cariotipo? El cariotipo me permite estudiar, por ejemplo, no solamente la forma del cromosoma, el tamaño, la cantidad, sino si esa persona tiene alguna alteración cromosómica. Por ejemplo, que van a ver en la unidad que viene, que van a tener genética, que vamos a ver genética, que vamos a ver todo lo que son las alteraciones cromosómicas numéricas y estructurales. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, las personas con síndrome de Down, en este par, tienen 3 cromosomas en vez de 2, por ejemplo. Entonces, yo le hago un cariotipo y esa persona no tiene 46 cromosomas, tiene 47. Y en este par hay uno de más. Les menciono esta porque es la más común, pero en realidad hay un montón de síndromes que están relacionados con alteraciones cromosómicas numéricas o alteraciones cromosómicas estructurales. Es decir, por ejemplo, puede que alguno de estos cromosomas pierda un brazo. Y que pierda un brazo del cromosoma 11 no me da la misma enfermedad que si pierde un brazo del cromosoma 18. Porque son todas alteraciones, en ese caso estructurales. Pero ojo, porque también yo puedo tener una trisomía, no solamente en alguno de los 22 autosomas, sino que puedo tener una trisomía en el par sexual o una monosomía. Hay mujeres que tienen un solo cromosoma X. Hay hombres que tienen X, X, Y, tienen 3. Entonces, no me quiero meter mucho en el tema porque lo van a ver en la unidad que viene, pero el mundo de las alteraciones cromosómicas, numéricas y estructurales es amplísimo. Esto me permite un estudio de cariotipo. Yo puedo analizarle a esa persona si los cromosomas perdieron un brazo, si tiene de más, si tiene de menos, en qué par. Ahora, ¿por qué puede pasar que esa persona tenga cromosomas de más o de menos? ¿Qué le puede haber pasado a esa persona? Bueno, puede que se haya producido lo que se llama una no disyunción. ¿Qué quiere decir eso?
¿Se acuerdan cuando ustedes vieron ayer la meiosis? Que vimos que tanto en la, ojo que también puede pasar en la mitosis, pero ¿se acuerdan cuando vimos ayer la meiosis que en la anafase 1 se separaban los cromosomas y en la anafase 2 las cromátides? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Sí. Puede que en ese proceso no se separen. Entonces, que la célula que me tenía que quedar con un cromosoma, le queden 2. Entonces, cuando forma la gameta, esa célula, en vez de tener un cromosoma de cada par, que es lo que debería pasar, supongamos en este par le quedan 2. O en el par 21 le quedan 2. Porque recuerden que las gametas tienen que tener un cromosoma de cada par. Y cuando hago la meiosis, me queda un cromosoma. Es decir, son haploides. Ahora, cuando se produce una no disyunción, me puede dar, por ejemplo, estas alteraciones numéricas. Que a una célula le quede de menos o que a una célula le quede de más. De hecho, el síndrome de Down, una de las causas, porque hay muchas causas por las que puede pasar, es una no disyunción de los cromosomas. Es decir, que la gameta de la madre o la gameta del padre fue con un cromosoma de más. No se separó correctamente en la meiosis, y entonces uno de los dos cromosomas, o uno de los dos gametos, el de la madre o el del padre, en el par 21, en vez de ir un cromosoma, van 2. Entonces se produce una trisomía. ¿Se entiende lo que explico? ¿O es mucha información muy rápida? Por ahí me copo, Sí, profe. el bombardeo de información. ¿Pero se entiende? Sí, aparte está bueno. ¿Se entiende? Por eso ocurren la mayoría de las veces, ocurren las trisomías o las monosomías, que repito, ya las van a ver en la unidad que sigue, porque generalmente hay una mala separación de cromosomas en la anafase 1 o en la 2, entonces la gameta, no sabemos, la masculina, la femenina, queda con algún cromosoma de más en algún par, en el par sexual o en alguno de los otros. Entonces cuando se une con la otra gameta, tiene 3 cromosomas en ese par en vez de 2. ¿Sí? Bien. Entonces, lo último que tienen de esta unidad es lo que llamamos las fuentes de variabilidad genética. ¿Qué significa esto? Esto significa lo siguiente. Creo que ayer también un poco lo estábamos hablando. Que me preguntaba, creo que el Nico también creo que me preguntó por qué somos todos, o qué importa la variabilidad. Creo que la pregunta fue por ahí. Genéticamente, nosotros somos distintos. Y eso es un factor que favorece a la evolución. Es decir, que haya variabilidad dentro de una especie, dentro de una población, es favorable para esa especie o para esa población. Y hay distintas causas de variabilidad. Obviamente, la más importante es la reproducción sexual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque primero yo voy a tener un proceso de fecundación. Es decir, voy a unir gameta masculina y gameta femenina. Entonces ya hay 2 individuos que se están mezclando, obviamente a partir de su gameta. Entonces eso ya hace que el individuo que nace no sea igual a los progenitores. Y ahí les voy a hacer una aclaración de los gemelos. Pero además, otra fuente de variabilidad es el crossing. Es decir, cuando formo mi gameta, masculina o femenina, previo a formarla, hice crossing over. Entonces eso también favorece la variabilidad. Y otra de las fuentes, que también está relacionada con la reproducción, es que cuando nosotros formamos las gametas, masculina o femenina, los cromosomas que mandamos a las gametas son al azar. Yo no sé qué cromosomas, imagínense en un hombre. Sus cromosomas hacen crossing, se separan en anafase, después se vuelven a separar en anafase 2. Y forma 4 células distintas. Yo no sé cuál de esas 4 células es la que fecunda. Entonces, cuando yo formo las gametas, los cromosomas que envío a mis gametas son al azar. Y eso también es una fuente de variabilidad. Eso hace que, por ejemplo, ustedes puedan tener un hermano que sean de los mismos progenitores y sin embargo no ser idénticos a sus hermanos. Porque los genes que sus padres enviaron a sus gametas no son los mismos. ¿Se entiende lo que voy? Con esto de la segregación al azar. Sí. Sí. Bien.
Ahora, me preguntarán, porque siempre me lo preguntan antes de que me lo preguntan, ¿qué pasa con los gemelos y los mellizos? Bueno, los gemelos, para el que no sabe, los gemelos monocigóticos, se les llama monocigóticos, ¿por qué? Porque el gemelo es un espermatozoide que fecunda a un óvulo, se forma un cigoto y el cigoto se divide en dos. Entonces son gemelos, provienen del mismo espermatozoide y del mismo óvulo. Antes se pensaba que los gemelos son exactamente idénticos, iguales genéticamente. Se ha demostrado que incluso en los gemelos puede haber variación. ¿Por qué? Porque en las etapas primarias del desarrollo del embrión hay un proceso de activación e inactivación de genes. ¿Qué quiere decir, chicos? Pasa en todos, no solamente en los gemelos, pasa en todos nosotros. Durante el desarrollo embrionario, activamos algunos genes y otros los inactivamos. Entonces puede que en uno de los gemelos se activen ciertos genes y en el otro no. Entonces eso hace que los gemelos, inclusive, aunque sean gemelos, por ejemplo, uno tenga una enfermedad y el otro no la tenga. Entonces, por más que vengan de las mismas gametas, no son exactamente iguales. Pueden ser fenotípicamente iguales, es decir, los veo y digo, ay, son idénticos. Pero eso no quiere decir que tengan algunos genes distintos, porque en las etapas tempranas del desarrollo hay genes que se inactivan y hay genes que se desactivan. Entonces, por eso son distintos. ¿Alguna duda? Que los noto muy callados, no sé si se durmieron, si los aburro o si entienden. Ah, estaba anotando. Bien. Perdón, perfecto. Bien. Entonces, ya que están anotando, vamos a hacer un ejercicio. Les voy a esperar, nos vamos a quedar conectados, les voy a dar unos minutitos, nos vamos a quedar conectados al Meet, pero vamos a hacer un ejercicio que siempre les cuesta mucho. Esperen que les voy a dejar de compartir esto, les voy a compartir otra cosa. Lo que más cuesta de esta unidad, que de hecho hay mucho que seguramente todavía les cuesta y me van a decir si es verdad, es el tema de cuántos cromosomas le quedan en la primer meiosis, cuánto en la segunda, si son dobles, si son simples, si es haploide, si es diploide. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer nosotros es, yo les voy a dar un ejemplo, no les voy a dar un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, ustedes lo van a hacer al ejemplo, y ustedes me van a decir lo siguiente. Yo les voy a dar una célula, fíjense, esperen, que les comparto el power de meiosis para que se orienten de lo que estoy hablando. Aguántenme un minuto. Esto lo tomamos mucho, lo tomamos bastante, el preguntar estas cosas así. Por eso quiero hacer el ejercicio con ustedes. Fíjense. Sí. Miren, nosotros, ayer cuando vimos meiosis, yo partí de una célula que era diploide de 4 cromosomas. Y les fui contando cuántos cromosomas quedaban en cada etapa, es decir, cuántas tétradas o cromopares de homólogos quedaban en la metafase 1, en la profase 1, cuántos en la anafase 1, en la telofase 1, y después hice lo mismo con la 2. Esto, chicos, lo vimos recién con la meiosis humana con una célula de 46. Bueno, vamos a hacer lo mismo con una célula que tiene otra dotación cromosómica. Por ejemplo, una célula que tiene 2N10, es decir, una célula diploide de 10 cromosomas. Una 2N10. Entonces, les voy a pedir, les voy a dar unos minutitos para que lo hagan, y después lo vamos a corregir entre todos, pero traten de hacerlo solos, porque son preguntas de examen, chicos. Que me digan, ¿cuántos cromosomas tiene acá? Si son dobles, ¿cuántas tétradas o pares de homólogos tiene acá? ¿Cuántos acá? ¿Cuántos acá? ¿Y cuántas en cada etapa de la meiosis 2? Por más que les parezca una tontera,
Es lo que les preguntamos. Y generalmente se confunden. No saben si son 4 dobles, 4 simples, 4 tétradas, 4 pares. Entonces, partiendo de una célula 2N10, quiero que me digan en cada etapa cuántos van a tener. Les doy unos minutitos para que lo hagan, ¿sí? No se desconecten del Meet porque lo vamos a corregir por acá, pero vamos a ir viendo a ver qué sale, a ver si entienden o no, ¿sí? Bien. ¿Se entendió el ejercicio que hay que hacer? Sí. Bien. Bueno, a ver, vamos. Arranquemos. Háganlo rapidito, a ver. Les doy unos minutitos para que lo hagan, pero si quieren les dejo la imagen compartida para que se vayan orientando. Esto sería la meiosis 1. Entonces, la célula en este caso va a tener 2N10. Vamos. A ver. Después lo corregimos entre todos. Pero quiero que me digan cómo quedaría el resultado. Vayan haciéndolo. Tú mientras voy a ir. ¿Les dejo esto o no? ¿O no lo están viendo lo de la meiosis? Sí, lo estoy viendo. Bien, bien, entonces lo dejo. Lo dejo para que se orienten. ¿Alguno no sabe cómo arrancar directamente? ¿Cómo empezar? Yo, profe. Bueno, fíjate. Vos vas a partir de una célula 2N10. Quiere decir que si tiene 10 cromosomas, ¿cuántos pares tiene? 5. 5. Perfecto. Tiene 5 pares. Ahora, esos 5 pares, si no se ha duplicado el material genético todavía, o sea, si no pasaste por una interfase, ¿son 5 pares de cromosomas simples o dobles? Simple. Perfecto. Antes de empezar la meiosis, tenés que duplicar el material genético. Entonces, vas a tener 5 pares de palitos o de crucecitas cuando dupliques el Dobles. material genético. Muy bien, vas a tener 5 pares de crucecitas. Bueno, entonces ahora, sabiendo eso, arranca con la profase. Acordate que en la profase, cada par te va a acercar y va a ser crocinoma. ¿Se entiende? O sea, cada uno de los 5 pares que tenés te van a acercar entre sí. Son 5 pares de dobles. Sí. Claro, así empieza. Exacto. Entonces, cada par se va a acercar y va a ser el crossover. ¿Sí? Ujú. Bien, arrancá de ahí, porque si ya arrancas mal de ahí, los otros van a estar mal. A ver qué sale. Avísenme cuando quieren que les cambie a la meiosis 2, si ya hicieron la 1. Avísenme si quieren que les cambie a la 2. Para poder hacerlo. Y podría ser, no sé cómo van los otros. Acuérdense que de cada una de estas células arranca la meiosis 2. Pero en las dos va a pasar lo mismo, o sea, háganlo en una, porque en las dos va a pasar lo mismo. De las 2 células que se forman acá, son las 2 células que inician la meiosis 2 acá. Háganlo con una sola, si igual la otra es idéntica. Acá está la meiosis 2, para que vayan viendo. La clave para esto, chicos, es que dibujen sobre todo los cromosomas. Aunque sea palito y crucecita, no me importa, pero que dibujen los cromosomas para la cantidad. Así se organizan mejor en la cantidad de cromosomas.
¿Alguien ya terminó? ¿Lo pudo hacer? Luego la Voy metáfase. voy por la fase 2. Por la meiosis 2. Yo, pero no sé si está bien. Bueno, ahora lo vamos a revisar. No se dan problemas. Les dejo unos minutitos más y arrancamos con la corrección. Bien, a ver, arranquemos entonces, vamos con la corrección. Yo ya les dije cómo empezaba, cómo arrancaba las etapas. Esto, por ahí cuesta al principio, pero se van a dar cuenta que una vez que le agarran la mano a uno, son todos iguales. Con 46, con 8, con 10, con 20, pasa siempre lo mismo, porque el proceso siempre es igual. Entonces, pasa siempre lo mismo. Fíjense, parto de una célula 2N10. Como ya dijimos recién que le estaba explicando al Julio, esa célula va a tener 5 pares de cromosomas simples. Cuando duplique su material genético va a tener 5 pares de dobles. ¿Sí? Bien. Va a ser la profase 1. Cada uno de esos pares hace crossing over. ¿Qué se forman en ese crossing over? Que quedan unidos por los puntos. ¿Cómo se llamaba eso que se formaba? La teta o bivalente, creo que era. ¿Cuántas tetras voy a tener entonces acá cuando termine la profase 1? 5. 5. Bien, 5. Acá, ¿cuántas tetras voy a tener que se van a ubicar en el espacio, la placa ecuatorial? 5. Mismas. 5. 5 era. Claro. Y si no ha habido una división todavía. Esas 5 que formé acá, 5 tétradas o 5 pares de homólogos, se van a ubicar en la placa ecuatorial. Vamos a la anafase 1. ¿Qué se separan? Cromosomas. Entonces, se separa de cada tétrada que ustedes formaron, 5, uno de los cromosomas para un lado, uno para el otro, uno para un lado, uno para el otro. ¿Cuántos cromosomas quedan en cada extremo entonces? ¿Serían 5 5. también? 5. Exacto, ¿de qué tipo? 5 ¿cómo? ¿Cómo se Dobles. llaman? Eso Muy sería bien, una. Todavía. Ujú. son dobles. Son 5 dobles, porque fíjate que el cromosoma es crucecita. Claro, por Entonces, eso. paso a la telofase. Supongamos que yo ya dividí la célula, hice telofase y viene la citocinesis. ¿Cuántos cromosomas le queda a cada una de las dos células? 5 5 y 5. haploides dobles, creo que era. Muy bien, Claro. chicos. 5 dobles acá, 5 dobles acá. Es decir, 5 crucecitas acá, 5 crucecitas acá. Arranco la meiosis 2. En la profase 2, ¿hay algún cambio a nivel cromosómico? ¿Se divide algo? No. Entonces, sigo teniendo en cada célula 5 dobles, 5 dobles. Pero recuerden que no están de a pares, chicos, porque en las células haploides los cromosomas no están de a pares. Tienen 5 cromosomas crucecitas, no están de a 2, no están de a pares. Entonces, supongamos que inicia esta que tiene 5 dobles, la meiosis 2. ¿Qué pasa acá con esos 5 cromosomas dobles? ¿Dónde se ubican? En el plan. En el Muy Ecuador.
Muy bien, o sea que acá sigo teniendo 5 de estos, 5. 5 cromosomas. ¿Qué pasa acá? Que se separan. Las cromátides. La cromática. Las cromátides se vuelven simples. 5 y 5 quedan también. Muy bien, 5 simples, 5 Pero simples. son simples, haploides simples. Entonces, al finalizar este proceso, ¿cuántos cromosomas le quedó? 5 Acá. haploides simples a cada 5 célula. simples. Muy bien, chicos, perfecto, muy bien. ¿Se entendió? Sí. Sí, a mí me recuesta igual, pero ahora sí. Cuesta porque una vez que le agarres la mano, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, desde esta etapa, que cada una queda en el núcleo, o sea, en el polo, hasta la telofase, hasta esta profase, hasta esta metafase, siempre hay los mismos cromosomas, porque todavía no hay cambios, diríamos, en la dotación cromosómica, porque todavía no se divide nada. A partir de acá recién vas a tener un cambio en la cantidad de cromosomas. ¿Se entiende? Sí. Yo me acuerdo, profe, cuando fue a rendir, que sí dieron un ejercicio, decía como un gato tiene tanto, en qué fase, cuánto va a ¿Viste? tener en esta fase. Los gatos tienen 40, ¿puede ser? En realidad, sí. A ver, se meten, bueno. Cuando nosotros, le contesto al Julio y después te contesto a vos lo de los cromosomas del gato. Cuando ustedes van a rendir, más allá de que les pueden preguntar el ciclo, que si qué sé yo, si desaparece la envoltura nuclear o si aparece el nucleolo, lo que sea, lo que más les preguntan es esto. Es decir, porque básicamente es lo que les cuesta saber si es diploide, si es haploide, si son simples, si son dobles, ¿entienden? Y sobre todo en cada etapa, porque por ahí uno estudia solamente lo que pasa, por ejemplo, al final de una determinada etapa, pero la realidad es que importa cada etapa, es decir, qué pasa en la telofase, qué pasa en la profase, qué pasa es cada una de las etapas, no solamente cuando termina el proceso completo, es decir, no solo cuando termina la meiosis 1 o la meiosis 2, sino en cada etapa siempre piensen qué pasa con los cromosomas, si se dividen, si es igual que la etapa anterior, o si no, eso lo tienen que razonar. Nico, te respondo tu pregunta, vos que me estabas preguntando de los cromosomas. Cada especie tiene su cariotipo particular. Nosotros, por ejemplo, tenemos 46. En el caso de un gato, tiene 38. ¿Sí? Ah, Bien. Siempre acuérdense que van a estar de a pares en las especies. En los individuos que tienen células diploides, el número que tengan, 38, 18, 48 o 50, siempre van a estar de a pares porque son células diploides. Entonces siempre van a ir de a dos. Bien, muchachos. Profe, a mí me quedó una duda. Dime, Sofi. ¿Cómo quedaría en la anafase 2? En la anafase 2, como se separan las cromátides, te quedan 5 de un lado, 5 del otro, pero son simples. Entonces te queda 5 cromosomas simples que son los mismos que tenés acá. 5 simples en una célula, 5 simples en otra, es decir, es haploides simples. Obtenés 4 células haploides simples. Ok, gracias. De nada. Bueno, muchachos, entonces, llegamos hasta acá con la teoría del día de hoy.